Radio INA presenta. Pelota al aire. Charlas radiofónicas. Hola, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde las instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, la Colonia Roma, la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Pelota al aire. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, su amigo, y en esta ocasión contamos con la presencia de un conocedor del tema de la cultura popular en México, en particular el fútbol, el doctor en historia Gumercindo Vera Hernández. Gume, para mí Gume, con mucho cariño, sí, mucho aprecio, años de conocernos, sí, claro. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tuve el gusto de conocerte. Igualmente. Ahora estás en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, trabajo ahí de tiempo completo desde hace 27 años. Pero eres doctor en Historia por la Escuela de Antropología. Y tu tesis, que es la que nos convoca para este tema dentro del ciclo de Pelota al aire, gracias a un investigador de televisión del INA, Sergio, nos hizo el favor de compilar, y tu tesis es una de las que tienen el tema de fútbol, tu tesis de licenciatura. Sí. ¿Nos podrías recordar un poco sobre esto? Sí, mi tesis se llama Cultura Popular y Cultura de Masas, el fútbol, el box y los toros en la década de los 30 en la Ciudad de México. Ese es el título. Pero después ya en tu maestría y doctorado seguiste con otro tema. Sí, posteriormente trabajé más a profundidad el tema del boxeo, y después hice una historia de vida de Rubén Olivares. El famoso Púas, gran boxeador mexicano. Sí. A ver si sobre eso después tenemos oportunidad de platicar. Con gusto. También con esos micrófonos. Sí, por supuesto. Gume, muchísimas gracias. Pero para empezar ya con el tema de Pelota al aire y el tema de fútbol, esos orígenes, bueno, ya no son los orígenes, pero sí, ahorita me gustaría que nos platicara sobre eso. ¿Qué hace un historiador metido en esos temas? Interesante, fíjate, porque cuando planteamos el tema, como tú bien lo dices, no había mucha referencia bibliográfica respecto del tema. Me costó mucho trabajo conseguir bibliografía que versara sobre el tema, y lo que hice principalmente fue buscar en los periódicos, en el Redondel, periódicos de la época que trabajo, buscar a periodistas. ¿Así se llamaba Redondel, perdón? Había un periódico que se llamaba El Redondel que trataba principalmente sobre toros, porque los toros era lo principal, claro, que se divertía en aquel entonces. El fútbol todavía no pegaba, entonces eran los toros, y El Redondel era uno de los principales periódicos que había en aquel momento, y de ahí tomé mucha información para trabajar este tema del fútbol, que, ¿cómo decirte? O sea, como no había, entonces lo que traté no fue hacer la historia de un equipo o la historia de varios equipos, sino lo que dije, bueno, cómo va surgiendo y cómo el gobierno, el Estado, trata de inculcar una identidad nacional a partir de la cultura, el arte, la educación. Narciso Bassols, Vasconcelos, son de los que empiezan toda esta parte de tratar de crear una identidad en el mexicano. En el cardenismo, el presidente Cárdenas tenía una lucha a muerte contra el alcohol, y todo lo que significara alcoholismo le venía mal. Entonces trata de impulsar y promover todo esto desde el Estado, pero desde arriba, no desde abajo. Uh-huh. Y en la parte, por eso hablo de cultura de masas, porque abajo también se estaban fraguando cosas, también se estaban haciendo cosas. La gente no sabía qué estaba haciendo, pero al final el resultado es ese, de que forma parte de la cultura popular el fútbol, porque si bien llega a Pachuca con los ingleses, con los italianos, con los estadounidenses, lo mexicanizan, lo hacen suyo. Ahora sí que a nivel cancha se mexicaniza. Sí, y eso, por eso hablo de cultura popular y cultura de masas. Incluso hay un dato que es interesante, que mucha gente no lo conoce. Todo el mundo dice que el fútbol inicia en Pachuca con los mineros, pero no. Un poco antes, en Veracruz y en Orizaba, en los puertos, los que venían de Francia, de Inglaterra, jugaban fútbol. Desembarcaban y jugaban.
No había portería, no había nada, no había uniformes, no había nada. Como lo que jugábamos de niño, poner unas piedras, unos palos, y ahí está, y ahí empezaron a jugar el fútbol. Se empieza ahí. Después sí, lo más conocido es lo que tenemos de Pachuca, de Real del Monte, pero lo que interesante es que empieza en Córdoba, en Orizaba, y en el puerto de Veracruz. Ahí se empieza a jugar el fútbol. E incluso eso va a ser importante, aunque después se van a las minas estos trabajadores. Por eso incluso, si tú te das cuenta, las potencias futboleras a nivel mundial siguen siendo las mismas. Francia, Inglaterra, Italia, España, y son los que llegan aquí en los barcos pesqueros. Sí. En los barcos que venían, llegaban y entonces ahí empieza a jugarse el fútbol en el puerto. Pero estamos hablando, o sea, tu tesis tienes que abordar estos orígenes, aunque tu tesis va más bien hacia la década 30-40. Uh-huh. Y el 30 está muy marcado porque es el primer mundial, la primera participación de México, la inauguración de México. En Uruguay. En Uruguay. Pero todo esto está dentro de un contexto no nada más político y social mexicano, que es, digamos, es el que tú te centras, sino también en un contexto mundial. Sí. Aunque, fíjate, o sea, estamos partiendo de que en el periodo que yo necesariamente tengo que retomar la historia antes del 30 y retomo varias cosas. ¿Qué pasaba en el periodo entre guerras, sí, la primera y la segunda? Si bien te has de acordar, en los periódicos, pues sí había la difusión, pero la gente ni va ni viene ni con la Primera ni con la Segunda Guerra Mundial. Estaba ya. La segunda, un poco más interesante por la expropiación petrolera con el cardenismo, donde de alguna manera Estados Unidos no pela a México en la expropiación petrolera porque estaba más preocupado por lo que pasaba con la Segunda Guerra Mundial. Pero todos esos elementos son los que van a dar cuenta de la parte histórica que yo abordo en mi trabajo para vincularlo con todo eso que tiene que ver con la cultura de masas y la identidad del pueblo mexicano a partir de estos deportes. ¿Por qué trabajo diversiones y espectáculo? Porque trabajo eso. Sí. O sea, de una diversión, cómo se convierte en un espectáculo y cómo de una diversión pasa a ser un negocio. Porque normalmente un historiador, digamos, en una formación tradicional, pues tendrías que haber estudiado el proceso de conquista el proceso de la formación del Estado y resulta que te vas a algo que es, pues, lo que se puede entender, pues es un pasatiempo. Sí, te vas a un entretenimiento. Es un entretenimiento. Sí. Y resulta que tú le das una vuelta y dices, no. Porque formó parte de la identidad del pueblo mexicano. El pueblo mexicano es futbolero. Ahorita yo los escuchaba hablar y yo actualmente ya tiene rato que no le fui al Guadalajara durante mucho tiempo por mi papá. Le sigues yendo, ¿no? Pero ya no lo veo. Ya no veo el fútbol. Uh-huh. No es que no me atrape, sí. Hay un partido que así que lo veo, ¿no? El mundial ahora el mundial, sí, claro. Pero ya no es así como lo que antes, sí, mi pasión, pero fue interesante porque todo esto también me sirvió porque de alguna manera me hizo acordarme de mi padre que le iba al Cruz Azul, de mi abuelo que le iba al Guadalajara, de mi tío que le iba al América, cómo esta rivalidad, te podías sentar en la misma casa, veíamos el fútbol y unos le iban al América, otros le iban al Cruz Azul y todo, y al final pues todos seguíamos siendo familia, pero nos juntaban, nos daba un cierto espacio de convivencia. Eso era lo que hacía el fútbol. Fíjate que ahora, en la forma en que lo estás planteando, me recuerda mucho una canción de Juan Manuel Serrat, La Fiesta. Que es, vamos todos en ese momento a la fiesta, y ahí recuerdo una frase, pierde el rico su riqueza y pierde el pobre su pobreza. Sí, claro. Pero termina y volvemos a nuestra cotidianidad. Pero incluso si tú lo planteas desde el fútbol, como el jugador era el jugador. O sea, en estos principalmente, en estos equipos que había, esos 5 que hablábamos hace un rato. Pero no los dijimos al aire, así es que te pido. El Necaxa, los morenitos del Necaxa, los prietitos del Atlante, el Asturias, el Club España y el Pachuca. Eran los 5 principales equipos de la primera liga que se crea en nuestro país. Incluso se crea a partir de la iniciativa de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque es eso que te decía hace un rato, que el Cárdenas lo que trataba era de erradicar el alcoholismo y el vicio y el ocio del pueblo mexicano y darles cultura y entretenimiento. Y a eso se aboca Vasconcelos, Narciso Bassols, hacen todo un proyecto para darle identidad al pueblo mexicano, pero lo hacen desde arriba. Uh-huh. Y abajo el pueblo estaba haciendo otras cosas.
como esto del fútbol, y se empieza a crear. Te comentaba cuando nos hablamos por teléfono la primera vez, cómo se empieza a comercializar, cómo se hace negocio. Había dos lugares importantes, donde no eran estadios, pero eran canchas interesantes de las primeras que hubo en México. Una estaba en donde está una tienda comercial ahí por Obrero Mundial, que antes era la Comercial Mexicana. Ahí jugaba el Asturias. Ajá. Y el Necaxa, y había otra acá por el rumbo de Chabacano, también donde había una Comercial Mexicana, Corache Dragui. ¿Por qué ahí? Porque eran unos terrenotes inmensos, grandísimos, y le llegaba la gente y ahí iba a ver los partidos de fútbol. Eso era la periferia del centro de la ciudad. Son como, eran llanos. Eran llanos, y por eso son los llaneros. Los juegos llaneros. Los juegos llaneros, así empezaron. Pero como te decía, ¿cuándo se va comercializando? Cuando la gente empieza a ir y sabe, jugaban 5 partidos, a veces en menos de 15 días, y uno contra otro, porque eran muy poquitos. Los famosos pentagonales. Sí, porque eran muy poquitos. Entonces jugaban mucho uno contra otros. Había jugadores que jugaban hasta 3, 4, 5 partidos constantemente. Pero te decía lo de la comercialización y cuando se convierte en negocio, porque ahí, viendo el fútbol, pues no faltó quien pues llevó agua. Y se la empezó a vender a un ciudadano común. Sí, un ciudadano común llegó y dijo, pues yo vendo agua. Y empezó a venderles agua a los que iban a ver el fútbol. Y entonces eran tantos y parados y sentados en la tierra, sí, que después dijo, pues llevó unos banquitos. Y al principio los prestaba. Y después vio que entonces los alquilaba. Y después dijo, bueno, pues mejor, ¿por qué no hago unas banquitas? Entonces unos botes o ladrillos y unas tablas. Y bueno, pues, y los alquilaba. Y después, bueno, pues, ¿por qué no le pongo el segundo piso? Y empezó a comercializarse el negocio. Esa diversión se convirtió en un espectáculo y en un negocio. Y no faltaría alguien que también... Sí, después ya no vendió agua. Ya llevaba que las tortas, hacían sopes, quesadillas, tacos. Y entonces se empezó a popularizar y la gente iba a verlo. Incluso hay una parte de una película, no me acuerdo el nombre de la película, de Joaquín Pardavé, donde juega el Asturias contra el Necaxa. Ajá. Y ese partido es narrado en los periódicos. Ahí lo comercializan y lo hacen película, pero es interesante la rivalidad que existía entre el Asturias y el Necaxa. Y habla, por ejemplo, de Horacio Casarín, sí. De los clásicos de aquel entonces. Y es cuando lo hacen. Ese episodio en la vida real existió, o sea, sí se dio. Y después lo hacen una película y es parte de la trama de la película de Joaquín Pardavé. Pero es interesante porque ahí te das cuenta cómo esa rivalidad entre los panaderos, sí, y entre los mecánicos, ¿no? Porque eran los del Atlante, eran los del pueblo, pero el Necaxa eran los de la Comisión Federal de Electricidad, sí, de la Compañía de Luz. Compañía de Luz. Y de los tranviarios. Y entonces, ¿qué era? El overol, el pantalón de mezclilla, y así eran. Porque también te da identidad eso. Claro, porque la gente lo sentía como parte de él, o sea, no eran los de acá, los españoles que llegaban, no, eran los mexicanos que llegaban a competir y se hacen sus fanáticos de ellos, ¿no? Porque me identifico con los colores, vamos a decir, el Atlante, un equipo de los más tradicionales en México, tiene los colores como el blaugrana, como el Barcelona, ajá, y te dan... Esos son los que tú llamabas los prietitos. Digamos, ese es Pero yo no se lo di. No, se lo dieron la misma gente y los periódicos. Así los identificaban. Los prietitos de la... Incluso hay narraciones completas. Hubo un periodista que se apellidaba Cota, en La Afición, creo, que hablaba de ese, y él fue que los califica. Los prietitos del Atlante y los morenos del Necaxa. Y también me decías antes de entrar al aire acerca de el Necaxa, que tuvo el mote de los 11 hermanos. Sí, pero esa también es otra anécdota y episodio interesante. El Necaxa hace una gira internacional, se va a jugar a otras partes del mundo y hace un buen papel. Y uno de los periodistas que te comento, de este periódico del Redondel o de La Afición, no recuerdo exactamente de cuál de los dos, hace su crónica de lo que fue la gira del Necaxa internacionalmente, y dice que jugaban tan bien que parecían que eran hermanos.
Y entonces él le da el mote de los 11 hermanos. Había 2 hermanos que jugaban en el Necaxa, pero eran 2, no eran los 11, no eran 11 hermanos. Pero decía que se sincronizaban también, que parecían hermanos. Y él le da el mote del equipo del Necaxa de los 11 hermanos. En todo eso que nos estás diciendo, ahorita me gustaría regresar a esto de la identidad, si tenemos oportunidad en un momento, pero estás hablando de afición, una parte de la afición, de que yo voy, como se utilizaba mucho, o se sigue usando para los juegos, como bien llamaste, los llaneros. Uh-huh. Pues no pago por entrar, veo, me entretengo un rato, veo a los jugadores que a veces es con mucha garra, con mucha pasión, que terminan en feroces peleas. Pero esa es una parte. La otra parte es lo que dice el que comercializa. Pero yo soy miembro del equipo, soy un jugador. ¿Me patrocinas? Sí hubo. Y fue interesante porque es cuando por eso te decía de los jugadores, no era abierto, pero ya empieza a haber gente que empieza a patrocinar a equipos y a jugadores. Yo te pago, pero no te pago abiertamente, sí. o te doy un mejor empleo, o te hago un favor, o cosas, de tal manera que tú ya tienes un compromiso para conmigo. ¿Como Don Padrino? Ándale, como Don Corleone, el Padrino. Sí, entonces había jugadores que recibían una paga. Incluso se seguía, yo hasta hace unos 10 años, en la central de abastos, no sé, de aquí de la Ciudad de México, patrocinan muchos equipos y le pagan a jugadores para que vayan a jugar. Ven a algún muchacho que juega bien, bueno, y órale, y le dan un sueldo. Y eso pasaba cuando te estoy hablando del Necaxa, del Atlante, también pasaba. Entonces le empiezan a pagar a jugadores porque hacen, o porque juegan muy bien, o porque entonces. Pero ¿qué pasaba con los jugadores mismos? Esa lucha del afán de Cárdenas contra el alcoholismo, los mismos jugadores iban crudísimos al día que porque se divirtieron una noche antes y llegan crudos o ebrios a jugar, pero juegan muy bien, dicen los periodistas. Sí. Hasta parece que ni se pasaron una noche de fiesta. Entonces era toda una parte de convivencia, pero me lleva a otra cosa que tiene que ver con la gente no tenía para pagar, para ir al teatro, para ir al cine, no tenía. ¿Y a dónde iba? Pues a donde era gratis, y el fútbol era gratis, Y entonces empieza ahí a esa parte, porque yo te llevo a mi hijo, a mi esposa, y vamos a ver el fútbol. Y me llevo mi torta y todo. Y ahí eran los espacios de convivencia, de comunidad. Y eso es la parte donde estamos hablando de esa identidad que se crea desde abajo, no desde el Estado, de las artes y los museos y esto, que era lo que promovió Basols y Vasconcelos. No, sino que empieza desde abajo de esta cultura popular. Oye, ya que estudiaste box, estudiaste para tu tesis box, fútbol, toros, voy a decir una cosa y si dices, no, estás mal o por ahí no me lo sé, está bien. Los toros eran los domingos a las 4, pero era espectáculo fuerte. Por eso el fútbol lo ponían a las 12, para que no entorpeciera. Sí, claro. Sí, no chocaba. No debería de chocar. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Pero aparte, ¿a quién podía ir a los toros? Aquel que podía pagar una entrada. Sí. Acuérdate que la plaza estaba aquí en ¿dónde está ahora lo que llaman Ciudad de los Deportes? No, esa es la Condesa. Ajá, sí. En la Condesa. Y ahí era la plaza, sí, la primera plaza de toros. Y era más chiquita que la que tenemos ahorita, ¿no? Era mucho más chiquita, pero costaba. Y el fútbol no, por eso te hablaba de esos dos lugares, de los dos campos de fútbol, el de Borrero Mundial y el del Metro Chabacano, porque eran llanos. Entonces la gente llegaba a los llanos, a pasear, porque eso te decía, era la periferia de la ciudad. Ahí llegaba. Evidentemente uno que tenía lana no iba a ir a ver el fútbol ahí, todavía, porque hasta cuando llega ya después el Asturias, el Club España, ya se vuelve otra cosa. La competencia se vuelve otra cosa y entonces vamos a comercializarlo. Y entonces empiezan a aparecer la gente que lo va a comercializar. Y equipo que también tenía otra identidad muy particular, que era el Marte. Sí, pero ese era de los militares y había ciertas restricciones porque los militares, acuérdate que tienen una manera diferente de regirse, pero sí había un equipo que se llamaba el Marte. Pero entras a después, después de estos 5. El América, Guadalajara... Entran después. Igual que el Marte. El Oro, el Atlas, todos entran después. Entran después, ya casi empezados los 40, más o menos. O sea, sí jugaban, sí, pero no estaba constituido como parte de la liga.
No, todavía no. Los primeros 5 equipos de la liga son los que te dije. Los primeros 5. Ya después surgen los demás, que te decía hace un rato de esta parte de los equipos, ¿no? En 1906 se fundó el club en el 8 del Guadalajara, que incluso sus colores, ¿no? En 1916 el Atlas, en 1925 el Oro, que también fue muy famoso, ¿no? Jugaba el Oro porque incluso lo crearon 2 joyeros, por eso era el Oro. Y tenía un uniforme pantaloncillo blanco y dorado. La casaca era blanco con dorado. Blanco con oro. Sí. Y te digo, o sea, el Córdoba, el ADO, el Orizaba, el Monterrey, el Zacatepec, o sea, ya son de equipos que se creaban en sus estados, pero todos no llegaban a la capital. Los primeros que llegan son el América y el Guadalajara, que el América incluso desde que nace, el escudo sigue siendo el mismo, no lo han cambiado. El del América. El del América sigue siendo el mismo, se ha modificado, sí, pero la idea es la misma. Que es el continente americano. Ajá. Sí. Hace rato decía, hay un salto entre un proyecto, como tú lo mencionas, proyecto de nación, proyecto de dar un rumbo. México ya, digamos, ha superado esta etapa de la revolución. Uh-huh. Ya viene un nacionalismo plasmado hasta en los murales, en la música, en el cine, uh-huh, en literatura. Hay una búsqueda de formar una nación. Tú lo dices también acá en el espectáculo deporte, pero yo diría que son 2 temas. Uno es esta búsqueda de nacionalismo, identidad nacional por un lado, y por otro lado este salto de lo que es el comercio, la comercialización del deporte. El fútbol es padrísimo, lo jugabas con mochilas en la primaria, de repente ya no vas a jugar con mochilas, uh-huh, ya te van a pagar por jugar. Claro. ¿Por qué este salto? ¿Cómo se da este salto? Pues, incluso es interesante porque aquellos jugadores que de alguna manera destacaban también empiezan a ver esa parte de la profesionalización de su propio habilidad deportiva, porque no lo veían así. Lo veían como parte del entretenimiento y del espectáculo, de la cultura popular, hasta ahí. Pero cuando empiezan a ver también ellos que se empiezan a comercializar cosas, dicen, bueno, ¿por qué yo no? Y entonces ellos también dicen, bueno, pues yo te cobro por jugar, ¿no? Antes de dar el salto donde tu camiseta que dice Gumersindo Vera, uh-huh, ahora ya dice acá la marca de un banco, de una cerveza. Sí. Y principalmente son las cerveceras y los panaderos, los que empiezan a pagar a la gente por jugar. Mira, lo de los panaderos sin ni idea de, porque lo de la tradición de la cerveza es principalmente por la relación con el Asturias y el Club de España, esa parte de los panaderos que empiezan a pagar para que jueguen la gente. Fíjate. Ahora, digo, porque antes de entrar al aire estábamos platicando que los partidos que transmitían eran los jueves en la noche, uh-huh, y los sábados en la noche, antes del box, otro de los grandes temas que tratas en tu tesis, eran patrocinados por las cerveceras, las más fuertes que había en esa época. Pero fíjate que contradictorio, porque estaba toda esta afán que te decía hace un rato de Cárdenas, y contra el alcoholismo, y por otro lado, pues ¿quién pone el varo? Pues lo pone la cervecera, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer los anuncios espectaculares en los lugares donde se jugaba el fútbol, en los pequeños estadios. Fíjate, entonces digo, ahí con esto tú estás aterrizando 2 temas y con eso, a partir de una primera pregunta, ¿y qué hace un historiador metido en esto? De entrada me divertí. Eso es. De entrada me divertí porque yo no sabía nada de esto. Nada. Cuando me proponen trabajar esto, era más ambicioso el proyecto porque era diversiones y espectáculos en la Ciudad de México en la década de los 30. Y hablábamos de cabaret, de salones de baile, de teatro, y los deportes metimos el fútbol, el box, los toros, pensando en algo más grande. Y al final terminó en esto, ¿no? Nunca he creído en la historia totalmente objetiva y nunca tuve la oportunidad de estudiar ahí maestría en historia en la querida ENA y me quedó claro que no. Entonces, pero quiero cerrar porque ya estamos terminando esta transmisión. Así fue rápido. Sí, así es como agua.
Con dos cosas muy, muy sencillas, que va a ser una apreciación tuya. Se pervierte el deporte al mercantilizarse. No creo. O sea, lo que creo es que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. Y somos producto de la época que vivimos. Y finalmente el proceso histórico que atraviesa este entretenimiento, que empieza como eso, como un entretenimiento, va caminando en un proceso y llega a esta fase, ¿no?, de la comercialización. Que ahora se utilice de esa forma, pues está interesante porque crea empleos, crea muchas cosas. Sin embargo, yo creo que tendrían que tener cuidado las televisoras, por ejemplo, te hablo. En la mañana, no ayer, antier, escuchaba en un anuncio de la televisión que decía que gracias a dos gemelos sabemos eso de que las porterías eran el suéter. No es gracias a esos dos gemelos. O sea, hay mientes en la historia. Sí. Esto empezó mucho antes. Sí. Y las porterías eran piedras, o era la herramienta del trabajador, sí, o era tu casco. Ahí el casco. Sí, y no dos tipos que vienen en un carro que son gemelos y que dicen que ellos inventaron que le fueran las porterías, los suéteres de la escuela. Eso no es cierto. Entonces ahí es cuando tuerces la historia. Sí. Tuerces la historia. Y no es necesario torcerla. Puedes hablar con los datos históricos que tienes y hacer esa publicidad. Porque finalmente eso es un negocio. Ahí llegó, ¿no? Ahí aterrizó el fútbol. Creo que nos estamos despidiendo de esta emisión. Que se fue, como dices, muy, muy rápido. Ojalá tengamos oportunidad de platicar acerca de los otros espectáculos. Los toros y el box. Pero me gustaría quedarme con, más allá de lo que has dicho, es este placer del entretenimiento, uh-huh, que eso es inherente al ser humano. Sí, claro. Y como historiador te fuiste ahí. Vamos a ver cómo se divierte el ser humano. Y lo dijiste muy bien hace rato, me divertí. Sí. Una frase muy mexicana es, cuando alguien se divierte, uno, me divertí como enano. No sé de dónde sacan eso. Yo creo que las personas bajitas deben divertirse más si uno... Es por una película, Los enanos se divierten. Ah, mira. Hay una película que se llama así, Los enanos se divierten. Pues el cine clásico francés. Pues ya hasta con esto, el doctor Gumersindo Vera, nuestro invitado de hoy, nos está dando un dato más para el maratón, para el conocimiento general, para que no nos ganen en el maratón. Oye, Gume, me da mucho gusto, muy gusto que estés en estos micrófonos. Como dices, fue muy rápido, muy, muy ameno y muy ilustrativo. Vamos a seguir divirtiéndonos como estuviéramos en esa cancha llanera antes de estar pagando estos precios. Bueno, los que puedan, que vayan al estadio. Lo veré por la tele. Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor en Historia Gumersindo Vera Hernández, egresado de nuestra muy querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias a nuestras escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción es de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes Garza. La realización es de Evanibaldo Aldo Morales Celis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas, Luis Alberto López Guario en la conducción. Cuídense mucho, que se diviertan. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.